y necesitamos choferes que nos puedan ayudar en la mañana a traerlos. Ya para el regreso, no se preocupen, ya hay más manos y más carros dispuestos tal vez a ir a dejarlos, pero necesitamos choferes que nos puedan ayudar a traer a los niños y de ahí puedan participar en orar. Si usted viene, varón, venga, pero para orar por los niños, más allá del refrigerio, porque también sé que son de buen diente, pero el refrigerio es para los niños principalmente. Si alcanza usted, qué bueno, pero el refrigerio principalmente es para los niños. Amén. Vamos a orar por estos chaparritos, que Dios les bendiga mucho. Gracias, Señor, gracias te damos por cada uno de estos niños, de estas niñas que tú has traído hoy a este lugar, a tu templo, Señor. Gracias por sus vidas, porque ellos tienen el anhelo en su corazón de estar hoy aquí. Gracias, Padre, porque no les forzan, porque no los tienen que estar presionando y ellos con sus caritas nos lo están diciendo, Señor. Ellos quieren estar aquí, ellos quieren aprender más de ti. Así que los ponemos en tus manos, Señor. Tú sigue obrando, sigue hablando a sus vidas, a sus corazones. Sigue trabajando, Señor, en las dificultades por las que ellos pasan, en las situaciones familiares que cada uno de ellos tiene. Ayúdales, Señor, a que ellos pongan sus hermosos ojitos en ti, puedan creer en el gran Dios que tú eres, poderoso, amoroso, bueno, Señor. Que ellos puedan seguir creciendo en sabiduría y conocimiento, Señor, para contigo. Que ellos puedan seguir creyendo y confiando, que tú siempre estás con ellos en cada paso que ellos dan, en cada crecimiento que ellos están teniendo, Señor. Tú nunca los dejas, tú nunca los abandonas. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser de testimonio para ellos, a animarlos, Señor, a exhortarlos, a sonreírles, Padre, a brindarles ese sonrisa, Señor, animándolos a seguir viniendo. Qué bueno que no se quedaron en cama, qué bueno que no se quedaron en casa, qué bueno que están en este día aquí, Señor, porque es lo mejor que podemos hacer, estar en tus atrios, estar en tu templo, Señor, porque mejor es estar un día aquí, Señor, que 1000 fuera de ellos, y hoy es ese día para ellos, Padre, que cada día ellos anhelen más estar en este lugar y que les podamos brindar, Señor, ese lugar de seguridad, ese lugar de amor, ese lugar de alegría, Señor, en donde ellos pueden disfrutar, Señor, de lo que verdaderamente tú nos enseñas cada día en tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa responsabilidad que nos das de enseñar, de compartir y que tú prepares también nuestros corazones, Señor, como maestros de cada uno de estos niños. A ti y solo a ti sea la honra y la gloria, mi Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mientras los pequeños van saliendo, quiero invitarle para que abra su Biblia en el Salmo 34. Salmo 34. Durante la semana de Escuela Bíblica de Vacaciones, en el kilómetro 92, el Salmo 34, versículo 3, fue el texto lema que los niños aprendieron también durante esta semana. Y vamos en estos siguientes domingos a meditar en este salmo. Salmo 34, del 1 al 6, es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, antes de comenzar a leerlo, quiero invitarles para que repitamos todos juntos el Salmo 1, versículo 1, en esta versión que aparece aquí, la versión Palabra de Dios para todos. Igual si lo pueden compartir también por Zoom. ¿Sí? Muy bien. ¿Lo leemos todos, dice? No, es el Salmo 1, es la primera diapositiva. Salmo 1, SMR. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Y es precisamente lo que Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas, que le busquemos a Él,
y que nos demos cuenta, como dice el tema del día de hoy, Dios sigue siendo bueno. Ahí les están entregando un bosquejo, usted puede irlo llenando. Si necesita una pluma o un lápiz, levante la mano para que se la puedan acercar. Usted puede llenar los espacios en blanco, puede compartir después este bosquejo con alguien que necesite. Dios sigue siendo bueno y expreso que Dios sigue siendo bueno porque pareciera que a veces en las luchas, en las enfermedades o las pruebas, nuestro concepto de Dios se distorsiona. Pareciera que mientras Dios me ayuda, mientras todo va bien, no me cuesta ningún trabajo decir que Dios es bueno. Pero cuando me enfermo, cuando hay crisis, cuando algo no sale bien, entonces batallamos más para entender que Dios es bueno. Sin embargo, Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel, Él nunca cambia, su palabra lo dice. Nuestra percepción como seres humanos a veces es tan volátil que no podemos ver que Dios sigue siendo bueno en las buenas, en las malas, en las peores, donde sea. Vamos a leer todos juntos este pasaje, Salmo 34, del 1 al 6. Lo leemos todos juntos. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bendito Señor, aquí estamos para que tú nos muestres, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Déjanos, Señor, entender, transforma nuestra vida, danos claridad, Padre eterno, en lo que tenemos que aplicar sobre tu palabra a nuestra vida, familia, matrimonio. Que tú seas honrado siempre. En Cristo Jesús. Amén. Mire, como personas siempre respondemos a la bondad de Dios. Hay quienes prefieren responder de manera seca y hay quienes no se cansan de alabar a Dios por sus bondades. Hay quienes creen que todo lo merecen y hay quienes caen postrados delante de Dios porque no son dignos de recibir esa bendición de Dios. Hay personas que se muestran indiferentes hacia lo que Dios está haciendo. Pero hay personas que rebosan de alegría, que expresan gratitud en su corazón por lo que Dios les permite ver. Siempre es bueno preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a lo que Dios hace? ¿Cómo estoy respondiendo a lo que Dios hace? Dios tiene misericordia conmigo y entonces Dios me ama y entonces Dios es fiel y entonces... Cuando Dios es bueno con nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando Dios es bueno, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Le damos las gracias y nos alejamos más? ¿O le damos las gracias y nos acercamos más? Lo alabamos y le decimos, Dios, muchos días de estos, gracias, bye bye. ¿O estamos dispuestos a servirle? El Salmo 34 nos anima para que reconozcamos la fidelidad de Dios, para que reconozcamos su cuidado, su amor, su perdón. Esos son temas que van a ver los pequeños durante la semana. Son temas que hemos tratado durante los últimos 4 domingos. Su fidelidad, su cuidado, su amor, su perdón, hablando de Dios. Y entonces, todo eso tiene que reflejarse en cómo alabamos a Dios. ¿Cómo lo servimos? ¿Cómo lo buscamos? Vamos entonces a analizar algunas enseñanzas que este pasaje, el Salmo 34, tiene para nosotros. En primer lugar, llene por favor ahí los espacios en blanco. Dice, cuando alabo a Dios, doy a conocer que Él es bueno. Cuando alabo a Dios, cuando de mi boca sale alabanza, doy a conocer que Él es bueno. Cada persona damos a conocer por medio de nuestra alabanza
que Dios es bueno con nosotros. ¿Cómo Dios es bueno con nosotros? Algunas personas creen que no es necesario tanta alabanza. A otras personas les gusta ser alabadas, pero no alaban a Dios. Entonces, ¿cómo estamos alabando a Dios? Porque no se trata de preferencias. Es que a mí me gusta este tipo de música o este tipo de otro para alabar a Dios. La alabanza no tiene que ver con mis gustos ni mis preferencias. La alabanza es para Dios. La alabanza no es para que yo me sienta alegre o contento o reflexivo o emotivo. La alabanza es para Dios. Porque ya pensé en Dios, lo alabo. Porque estoy agradecido con Dios, lo alabo, lo exalto. En el cielo no va a haber un cuarto o un templo con alabanza regional, alabanza popular, alabanza con mariachi, alabanza moderna. O sea, no, vamos a alabar a Dios. Y muchas veces aquí en la tierra estamos analizando, pensando cuál es el tipo de música con la que se debe alabar a Dios. Necesitamos alabar a Dios y ser pertinentes, porque no podemos vivir en el siglo XXI y querer entrar a una iglesia y transportarnos al siglo XVIII. Necesitamos ser pertinentes con la comunidad, con el tiempo donde estamos viviendo. Y alabar a Dios se trata entonces de mostrar todo lo que somos, agradecer todo a Dios, ¿verdad? Darle al Señor esa honra que Él merece. Por eso, cada persona damos a conocer por medio de nuestra alabanza cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Y este pasaje del Salmo 34 nos dice cómo debe ser entonces mi alabanza a Dios. En primer lugar, o el inciso A, mi alabanza debe ser constante. Mi alabanza a Dios debe ser constante. La alabanza a Dios no solamente es para los días de reunión en el templo o cuando nos reunimos en alguna casa. La alabanza a Dios debe ser todos los días. Todos los días podemos y debemos alabar a Dios reconociendo sus bondades. Por eso muchas veces cuando venimos o vamos a un lugar a alabar con cánticos, pues decimos, es que esa no me la sé, pues que es que esa no la conozco, pues porque en la semana, con todo respeto, no le ponemos play a las alabanzas para Dios. Alabamos otro tipo de cosas o de personas, pero a Dios no. O sea, escuchamos otro tipo de música, pero no la que honra a Dios. Entonces, mi alabanza a Dios debe ser constante. Hay personas musicales, es decir, personas que cantan y les gusta alabar a Dios con cánticos. Gloria a Dios. Pero hay personas que a lo mejor no cantan, pero sí pueden orar y dar gracias a Dios o repetir, Dios, gracias por la lluvia, porque los campos están verdes. Gracias por la familia. Te alabo, Señor, por tu fidelidad, por la familia. Te alabo, Señor, porque eres grande y poderoso. Mira, me has cuidado, me has ayudado, me has sanado. La alabanza no solamente es a través de cánticos, son expresiones que reconocen el poder de Dios. Por eso mi alabanza debe ser constante, pensando en quién es Dios, qué ha hecho Él y sigue haciendo por cada uno de nosotros. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 1, aquí está enfrente, dice, bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. Y ahí dice todo el tiempo, no nada más en las buenas, no nada más cuando es día de culto o cuando hay reunión en el templo o en una casa. Todo el tiempo necesito bendecir al Señor, que mis labios siempre expresen alabanza. Y alabanza no nada más son cantos, son palabras que engrandecen a Dios. Si nos enfocamos en lo bueno que es Dios siempre, entonces podremos alabarlo. Si mi enfoque está, Dios siempre es bueno, entonces mi alabanza siempre será a Él. Si reconocemos que su presencia siempre va con nosotros, entonces podremos honrarlo siempre. Vamos a leer el Salmo 106, versículo 1. Salmo 106, 1 dice, aleluya, agradezcan al Señor porque es bueno,
el fiel amor del Señor durará para siempre. El fiel amor de Dios durará para siempre. Entonces, podemos alabar a Dios. ¿Sabe? Ahorita los testimonios de las hermanas que compartieron la experiencia en el kilómetro 92. Somos observados, somos vistos. Y cuando alabamos a Dios, nos ve. No solamente Dios nos ve. A veces pensamos, es que Dios ve mi corazón y Él ve mi corazón y Dios sabe que estoy agradecido. Sí, pero mi cuerpo que Él me dio también tiene que demostrar ese agradecimiento. Porque muchas veces estamos alabando a Dios y estamos con una cara triste o de indiferencia. Estamos alabando a Dios y si un adulto está sentado, ¿qué cree? Los niños también están sentados. Hablemos con nuestra familia sobre la importancia de alabar a Dios, sobre la importancia de estar presentes en la alabanza, porque Dios merece todo nuestro honor. Sigamos adelante. Mi alabanza a Dios, entonces, ¿cómo tiene que ser? Primero, constante y también motivante. Cuando alabo a Dios, expreso o doy a conocer que Dios es bueno. Pero ¿cómo tiene que ser mi alabanza? Constante primero y también motivante. Mi alabanza a Dios debe motivar para que muchas más personas también se alaben, más bien alaben a Dios y se gocen. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 2, lo siguiente: mi alma alaba al Señor. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Entonces, cuando alabamos a Dios necesitamos pensar en los demás. Que lo que yo voy a decir, que lo que yo voy a expresar, anime a los demás. No hablar desde nuestra tristeza, no hablar desde nuestro coraje o depresión o emociones dañadas, sino que el gozo del Señor nos haga expresar esa alabanza, pensando en que los demás necesitan ser animados, necesitan ser motivados. Por eso dice este pasaje, Salmo 34, 2, mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Dios quiere que mientras le alabemos a Dios, otros se unan también. Pero muchas veces, si expresamos o hablamos desde nuestra tristeza, ¿qué vamos a provocar? Pues todo menos alabanza. Si yo empiezo a decir, ay no, ay esto, ay otra vez, ay aquello, ay me duele, ay la situación, ay mis hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a provocar? Pero si empezamos a alabar a Dios, si empezamos a decirle, Señor, en medio de la situación, gloria a ti. Tú me vas a dar fuerzas, tú me das la salida, tú, Señor, eres todopoderoso y creo en ti. Y lo empezamos a alabar y entonces las cosas empiezan a cambiar porque nuestro enfoque no está en la tristeza o en lo malo, sino está en el poder de Dios. Lo que hablamos de Dios debe motivar a otras personas para que también alaben al Señor y cambien su lamento en gozo. ¿Cuál es nuestro lamento? ¿Cuál es nuestro lamento? Porque muchas veces pareciera que agarramos de la mano a nuestro lamento y le decimos, vente. Y ahí andamos por la calle, por la vida, con nuestro lamento por la mano. Un lamento que dice, es que yo no sirvo para esto, es que yo no puedo aquello, es que ya lo intenté muchas veces y no, pues entonces así me voy a quedar. A veces ese es nuestro lamento que traemos en la vida. Y le creemos más a ese lamento que habla a nuestro oído. No, pues es que pues ya mis años de fuerza ya pasaron, ya mis capacidades son menos y nos lamentamos y no dejamos que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Vamos a leer lo que dice el Salmo 30, 11 y 12. Dice así: entonces tú cambiaste mi tristeza en baile,
Me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre, Señor. Dejemos que el Señor haga esto. Esto no solamente es la experiencia del rey David escribiendo el Salmo 30. Esta es la experiencia de cada uno de nosotros cuando dejamos que el Señor cambie mi tristeza, cambie mi lamento, cambie mi dolor, cambie mi yo no puedo más, o ya estoy así, o ya me quedé así. El Señor puede cambiar ese lamento. No tenemos por qué derrotarnos ante esos lamentos, sino dejar que el Señor cambie. Dice el versículo 11, tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto, me vestiste de alegría. Pero necesitamos creerle a Dios y acercarnos a Él y en verdad vivir esa hermosa experiencia. Por eso mi alabanza a Dios debe ser motivante. Debo motivar a otros. Decirle, hijos, alaben a Dios. Padres, alaben a Dios. Hermanos, alaben a Dios. Iglesia, alabemos a Dios. ¿Cómo? Bueno, hay que poner el ejemplo. No somos perfectos, pero podemos motivarnos los unos a los otros para alabar al Señor. Entonces, si mi alabanza, si nuestra alabanza motiva a otros a quedarse callados, si mi alabanza motiva a otros a quedarnos sentados o a mejor no venir, revisemos nuestra relación con Dios. Número 3. Cuando alabo a Dios, expreso que Él es bueno. ¿Cómo debe ser mi alabanza? Constante, motivante y también incluyente. Debo incluir a otros. Debo invitar a otros y también pensar en los demás cuando alabo a Dios. No se trata de mis gustos de alabar a Dios, se trata de unirme a otros. Cuando yo esté solo, en la regadera, en el cuarto, en la casa, yo alabaré a Dios como quiera y como me nazca. Y nadie me está viendo más que Dios y lo puedo hacer libremente. Pero cuando estoy con otros, debo pensar en los demás. Debo animarlos, sí, para que alaben a Dios, pero debo unirme a lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando alabamos a Dios, debemos pensar en los demás, no solamente en mí. Dice el Salmo 34, versículo 3. Honren al Señor conmigo, exaltemos todos su nombre. Reina Valera dice, exaltemos a una su nombre, es decir, a una voz, todos unidos, unánimes, que se escuche como un solo sonido. Entonces, mi alabanza debe ser incluyente, es decir, yo me incluyo, yo me uno a la alabanza del pueblo de Dios. Invito a otros para que alabemos al Señor, no para quedarme sentado de brazos cruzados y es que no me la sé, pero sí me sé hasta unas en japonés que dicen sushi, sushi, yaki, yaki, meshi, no sé qué tantas cosas que escuchamos en la música, pero escuchemos o aprendamos alabanzas a Dios para exaltarle, para amarle con todo lo que somos. Si cantamos a Dios, que los demás también canten. Si servimos a Dios, que los demás también sirvan. Si anunciamos las maravillas de Dios, que también los demás lo hagan. A eso estamos llamados, hermanos. Por eso, la hermana Betty y mi esposa pasaron al frente y les compartieron un poquito nada más de la experiencia en el 92, con el afán de animarnos, con el afán de motivarnos, de que podamos incluirnos en lo que Dios está haciendo, no quedándonos fuera, incluirnos. Y es lo que Dios quiere, ¿saben? Que mi alabanza sea incluyente, que yo me sume, que yo me una a lo que Dios ya está haciendo, porque Dios siempre está trabajando. Número 2, primero que nada, cuando alabo a Dios, doy a conocer que Él es bueno, pero también cuando busco a Dios, llena esos espacios por favor en blanco, cuando busco a Dios, doy a conocer que Él es bueno. ¿Cómo estamos buscando a Dios?
Dios siempre es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y cuando clamo, cuando clamo a Dios, doy a conocer que estoy en sus manos. Por eso mi búsqueda de Dios debe incluir lo siguiente. Es decir, cuando busco a Dios, doy a conocer que Dios es bueno. Pero ¿qué tiene que incluir mi búsqueda? Mi búsqueda primero tiene que tener valor. Mi búsqueda debe tener valor. Es necesario enfrentar nuestra búsqueda de Dios con valor. Hay un himno que dice, si hay valor y fe. Cuando estaba joven, hace muchos años, había unos muchachos que decían, si hay balón y fe, porque les gustaba jugar. Pero necesitamos tener ese valor, ¿sabe? Ese valor para buscar a Dios. Es necesario enfrentar nuestra búsqueda de Dios con valor para no desanimarnos, porque ¿qué cree? La iglesia es imperfecta, las personas son imperfectas, su pastor es imperfecto. Necesitamos valor para buscar a Dios y no desanimarnos, para no creer que lo que Dios nos pide está muy difícil. Pero cuando ponemos valor, nos damos cuenta de que el Señor va con nosotros, de que Él hace las cosas, de que Él nos fortalece, de que Él nos usa. Vamos a leer lo que dice el Salmo 34, versículo 4. Dice así, porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios, consultar al Señor, dice ahí. Y luego Él nos responde. Buscamos a Dios, Él nos responde, ¿y qué pasa? Nos da valor, nos da fuerza, Él nos salva de que nuestros temores crezcan, Él nos salva de que nuestros temores nos dominen. Y cuando le pedimos a Dios valor y fe para enfrentar los desafíos de la vida, Él está ahí con nosotros. Quiero invitarle para que leamos Hechos 27-25. Hechos 27-25. Y esta frase, lo que dice este pasaje, hermanos, bien podría ser la conclusión de muchas de nuestras pláticas en familia o con amistades. ¿A qué me refiero? De que a veces estamos platicando, es que mira los hijos, mira esto y el mundo, ¿verdad? Y si los familiares de allá, de Estados Unidos, los deportan, y si qué va a pasar con esto, y la economía, y no sé qué va a pasar, y los hijos y todo eso. Este es un pasaje para cerrar con valor, que dice, léalo conmigo, así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios, y sé que todo lo que pasará tal como Él me lo dijo. Después de escuchar noticias, ¿verdad?, la opinión de cada persona, podemos cerrar diciendo, tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará como Él me lo dijo. O sea, Él va a cumplir sus promesas. Pero necesitamos tener valor para enfrentar quizá el rechazo, para enfrentar ya vas a empezar otra vez con tus cosas. Tú y Dios, sí, ¿verdad? Te crees mucho, no. Pero necesitamos valor para compartir lo que la Biblia dice. Necesitamos valor para pararnos enfrente y poder decir, oye, Dios te ama. Búscalo. ¿Cómo tienes que buscarlo? Bueno, búscalo siendo valiente. ¿Cómo tiene que ser también mi búsqueda de Dios? Cuando buscamos a Dios, anunciamos que Él ha sido bueno. Pero ¿cómo tiene que ser mi búsqueda? Primero con valor y después teniendo certeza. Mi búsqueda debe tener certeza. Siempre que buscamos a Dios debemos tener certeza de que me escucha, de que Dios responde, de que siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. Eso que necesitamos, Dios lo tiene, pero necesitamos acercarnos a Él con valor y con certeza. La Biblia dice en el Salmo 34:5, vamos a leer el versículo 5, dice, busquen su ayuda y obtendrán respuesta, no se decepcionarán.
Reina Valera 60 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Busquen su ayuda y obtendrán respuesta, no se decepcionarán. Eso es lo que Dios nos está invitando, para que conozcamos a Dios, nos acerquemos a Él, lo busquemos y no vamos a decir, para esto. Porque cuando buscamos a Dios y las personas terminan diciendo, ¿para esto me invitaste? ¿Para esto? Que no estamos entendiendo el plan de Dios, no estamos entendiendo su voluntad, no estamos acercándonos a Dios con el valor y con la certeza. Tengamos certeza en lo que Dios nos ha dicho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Búscame y yo te responderé. Acércate y yo estoy cerca. El Señor nos promete grandes cosas. Sin embargo, necesitamos nosotros buscarlo, acercarnos a Él. La Biblia dice en Hebreos 11:1, en esta versión dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Eso es tener fe. Y usted y yo necesitamos ese valor y esa fe, el valor y la certeza para buscar a Dios y que los demás puedan ver que Dios es bueno. Si usted sabe que Dios es bueno, muy bien. Ahora hay que compartirlo con otros. Y para que los demás puedan saber que Dios es bueno, usted necesita buscar a Dios con valor, con certeza y también, eso sé, con tranquilidad. Mi búsqueda de Dios debe tener tranquilidad. Buscar a Dios con desesperación para que solucione nuestros problemas no es precisamente lo que Dios desea. Más bien, Dios quiere desarrollar un mejor carácter en nosotros, uno controlado por el Espíritu Santo. Dios quiere que maduremos y caminemos con Él. Mire, cuando yo era pequeño, entre 6 y 10 años que tenía, mi abuelo tenía una hermana en Chihuahua, y cuando llegábamos a su casa, entonces entraba a la casa de la tía y veía unas escaleras grandísimas y una casa enorme se me hacía. Y luego llegábamos aquí a Delicias y en la casa de mi bisabuela había como una tina de cemento y se nos hacía una alberca. Ahí nos metíamos los bisnietos y los nietos y se nos hacía enorme. Ahora cuando voy a visitar a mi tía que vive ahí, digo, caray, en esto nos bañábamos, o sea, una cosa chiquita así como esto. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno es pequeño, las cosas se nos hacen grandes. Cuando uno es pequeño espiritualmente hablando, cuando uno es pequeño o inmaduro espiritual, las cosas se nos harán difíciles, imposibles. Pero cuando uno va madurando en el Señor, cuando uno pone el valor y la fe y Dios pone todo su poder, entonces nos da la tranquilidad para poder ver que Él está con nosotros. Y lo que antes decíamos que era muy difícil, ya no lo es tanto. Lo que pensábamos que era imposible, ya vamos viendo que es posible con Dios. Pero no podemos quedarnos inmaduros o niños espiritualmente hablando. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a buscarlo con valor, con certeza, con tranquilidad, para ir avanzando, para ir madurando. Dios quiere que desarrollemos un mejor carácter, el temperamento nuestro que esté controlado por el Espíritu Santo. El Salmo 34:6, vamos a leerlo, dice así: este pobre hombre pidió ayuda al Señor, y Él me escuchó y me sacó de todos mis peligros. Podemos tener la certeza de que el Señor nos escucha cuando le pedimos ayuda. Dice el pasaje, este pobre pidió ayuda al Señor y Él me escuchó y me sacó.
me sacó. Esa palabra de me sacó o me libró tiene que ver con Dios trabajando en mi mente para que tome mejores decisiones, para que no me vaya al barranco emocional o al precipicio espiritual. Es Dios guiándome para que tome las mejores decisiones, para que yo entienda, como se dice por ahí, que no todo lo que brilla es oro, para que no todo el que me dice amigo realmente es amigo, para que no todo el que me dice hermano realmente lo es, sino que madure y tome mejores decisiones. Nuestra búsqueda de Dios entonces se refleja en nuestro carácter tranquilo, porque si seguimos a Cristo, habrá menos impaciencia. Si seguimos a Cristo, habrá menos intranquilidad, porque nuestra fe está confiada en Dios. Yo les invito, hermanos, para que nuestra vida esté confiada en Dios. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan pruebas, que nuestra búsqueda de Dios sea constante, que nuestra alabanza a Dios sea significante, que no dejemos ni de alabar a Dios, ni de buscar a Dios, sino que expresemos a las demás personas que Él, Dios, siempre es bueno con nosotros. No nos cansemos de alabarlo, no nos cansemos de buscarlo con todo nuestro ser. A eso nos desafía Dios, a que lo busquemos, a que lo alabemos con todo nuestro ser. Y bueno, si estamos viendo el problema muy grande, busquemos a Dios para que Él nos ayude a ver las cosas como son. Porque la Biblia dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la lucha, con la prueba, tentación, Él nos va a dar la salida. Pero cuando lo buscamos, cuando le pedimos ese valor, esa fe, esa certeza, y Él nos da también esa tranquilidad, esa paciencia para poder enfrentar la vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero invitarles para que exaltemos al Señor juntos, para que a una sola voz levantemos nuestro clamor al Señor, para que juntos busquemos a Dios, sabiendo que Él nos oye y nos libra de nuestros más grandes temores. Señor bendito, tú estás con nosotros hoy y siempre. Ayúdanos a alabarte, a buscarte, para que también las demás personas puedan ver que tú eres un Dios bueno. Muchas personas a nuestro alrededor, Señor, te necesitan. Y tú nos has colocado ahí para que les invitemos a que te alaben, para que les invitemos a que te busquen, a que te crean y se entreguen a ti. Danos la oportunidad, Señor, de llevar a tus pies a otras personas que te necesitan. Danos la oportunidad, si es necesario, primero de caer rendidos a tus pies para alabarte, para buscarte, Señor, para hacer tu voluntad, para ser el buen ejemplo que otras personas que amamos necesitan ver. Un ejemplo de entrega, un ejemplo de servicio. Sigue trabajando, Señor, en tu iglesia. Síguenos llevando hacia tu voluntad, que no nos cansemos de hacer el bien. Cierra nuestra boca cuando no queremos hacer el bien. Enfoca nuestros pasos en tu voluntad. Y a ti sea la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Dios les bendiga.